No podemos abrir las ventanas hay mucha polvo, por eso vamos a encender aire acondicionado. 10 minutos, ¿ya? Vamos a controlar, por favor, ¿ya? Poco calor. ¿Cómo están? Oh, muy bien, súper bien. Ya. Gracias. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso que nos ama, te damos gracias por tú nos salvaste con la sangre de Jesús preciosa. Y gracias por permitirnos a construir una iglesia en esta tierra para que pueda aprender la palabra de Dios y llevar la vida cristiana bien. Nosotros que iremos al cielo, queremos vivir como hijos de Dios también en esta tierra. Guíanos a través de tu palabra en la iglesia, así que vivamos una vida que de gloria a Dios. Muchas personas en la tierra de Perú están esperando tu palabra. Te rogamos que nos ayudes a predicar el evangelio a nuestras familias y a muchas almas pobres en Perú. Por favor, usa nuestra iglesia para que podamos predicar el evangelio a muchas personas. También te pedimos que desnos el poder para este trabajo. Creemos que en esta hora aquí tú, Jesucristo, estás aquí. Por favor, alimentanos nuestro espíritu como necesario. Cámbianos para que podamos ser como tus hijos a través de tu palabra de hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Ya busquemos el libro de Ruth. Ruth capítulo 2. Ruth 2, versículo 17. Ruth 2, versículo 17. Yo leo. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad. Y suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Y le dio su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado. Y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado, el Booz. Y dijo Noemí a su suegra, nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth la moabita dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. 23, leamos juntos. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su nuera. Ya. Estamos aprendiendo sobre el libro de Ruth. Hoy día desde capítulo 10, versículo 17 a versículo 23. Mientras Ruth iba a espigar, Noemí habría estado orando para regresar con bien.
porque Ruth tenía la debilidad de ser extranjera y mujer impotente. Noemí no esperaba que Ruth trajera tanta comida. La escena del versículo 17 que acabamos de leer es después de que Ruth regresa a casa con una cantidad de ingresos inesperadamente grande. Una escena donde Noemí y Ruth comparten su comunión sobre la gran gracia que recibieron hoy. Y al versículo 17, vamos a ver otra vez. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Gracias a la consideración de Booz, Ruth pudo espigar hasta la tarde. Si no hubiera sido por el abundante almuerzo y la protección brindada por Booz, Ruth no habría podido trabajar hasta la tarde. Tampoco habría ganado tanto ingreso. La cebada era aproximadamente en un efa. Un efa es 10 veces el homer. También está escrito en una homer, una unidad de medida en la Biblia. Un efa tiene unos 22 litros. 22 litros. Solemos almacenar el arroz y los cereales en botella de agua de 2 litros, ¿no? Recogió unos a unos los que cayeron al suelo, guardando como 11 botellas de aguas de 2 litros. Creo que Ruth lo habría traído del campo en algo así como un saco de arroz. Trajo una cantidad incluidos 22 litros de cebada y el pan que le había sobrado del almuerzo habría sido demasiado pesado para que una mujer lo llevara sola. Ruth, trayendo el saco de cebada, habría sido muy difícil y lento llevarlo avanzando unos pasos y luego deteniéndose una y otra vez. ¿Cómo se habría sentido ella mientras venía? Habría sentado tan contenta. Quería mostrarle rápidamente este gran saco de cebada a su suegra. Lo habría llevado felizmente, aunque era pesado, pensando que su suegra estaría feliz. ¿Cuándo nos sentimos así? ¿Cuándo nos sentimos así? Cuando recibimos cosechas espirituales inesperadas y grandes mediante la ayuda de Dios, aunque fue una situación muy difícil para predicar, se cumplió con la ayuda de Dios y el invitado fue salvo. Cuando mi situación era desesperada, pero Dios me ayudó y todo se resolvió. O cuando recibimos gran gracia en una situación que no podría resolverse sin la gracia del Señor. Queremos compartir esta alegría con nuestros hermanos y hermanas. Yo también quise compartir una noticia que 2 hermanos de Huaraz durante esta semana recibimos nuestra palabra, que es el correcto evangelio. Por eso recibieron la salvación durante esta semana. Por eso yo quise compartir esta alegría con nuestros hermanos y hermanas.
el que se sintió Ruth cuando llevaba el pesado saco de cebada, es el mismo sentimiento cuando vamos a la reunión de la iglesia con buenas noticias, como yo, ¿ya? ¿Y cuál es la acción de la que habla Ruth cuando encuentra a Noemí? ¿Qué es? ¿Cuál es? Esa se refiere al testimonio. Testimonio. ¿Qué es exactamente el testimonio? ¿Ya? Vamos a pensarlo. Un testimonio es compartir las cosas que Dios ha hecho en mi vida como escudo. Ruth se encontró con su suegra y le testificó sobre lo que había sucedido ese día. Suegra, ¿estás preocupada por mí desde esta mañana? ¿No? ¿Ya? Desde esto. En realidad yo también salí al campo con un corazón temeroso y tembloroso. Empezó diciendo así: a pesar de varias dificultades, persecuciones y peligrosos que podía enfrentar, Boaz apareció como un príncipe sobre un caballo blanco y se convirtió en un escudo contra todo daño. Debió haber dicho con expresión alegre. Lo que testificamos es esto: el Dios que estuvo conmigo en mi sufrimiento. Un testimonio de aquellos que salieron al campo creyendo en la guía y protección de Dios y recibieron guía y protección conforme a esa creencia. La protección de Dios que sentimos al guardar la palabra de Dios. Apocalipsis 3. Busquemos. Apocalipsis 3, versículo 10. Apocalipsis 3, versículo 10. Ya leamos juntos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ya aquí, nuestra vida cristiana es una vida de guardar la palabra de Dios con paciencia. Aquí dice que por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia. Si guardamos la palabra de Dios, ¿qué hará Dios por nosotros? ¿Qué hará? Siguiente parte. Yo también te guardaré. Está conectado. Primero, por cuanto has guardado las palabras de mi paciencia, entonces Dios dice que yo también te guardaré. El Señor me guarda. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es? El testimonio es dar testimonio de la experiencia de que el Señor nos protegió cuando guardamos la palabra de Dios, incluso en medio de las dificultades. Ese es el testimonio. Quejarse de esto y aquello y contar historias personales de últimos días no es testimonio. ¿Y por qué? ¿Por qué hablan de otras personas cuando testifican? Eso no es un testimonio. Primero, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, entonces Dios dice, yo también te guardaré.
es un testimonio de lo que me ha protegido a mí, a nosotros. Y una petición de oración no es un testimonio. Hay personas que piden oraciones desde el principio hasta el final, pero eso tampoco es un testimonio. Una petición de oración es la que uno pide a quienes escuchan el testimonio después de terminar. Salmos 115. Salmos 115, versículo 9. Salmos 115, versículo 9. Yo leo. Oh Israel, confía en Jehová. Eres tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Eres vuestra ayuda y vuestro escudo. 11, leamos juntos. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Eres vuestra ayuda y vuestro. ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es? Testificar acerca de Dios, mi ayuda y mi escudo. Por cuando has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Yo voy a ser su escudo. Así dice. Cuando viví una vida guardando la palabra de Dios, incluso en tiempos difíciles, entonces Dios que me protegió, las palabras sobre Dios, quien se convierte en mi escudo, son un testimonio. Por lo tanto, el testimonio es como un sermón. Por eso consideramos muy importante el tiempo que dedicamos a escuchar testimonio. El testimonio no se trata de hablar de otra persona. Tampoco se trata solo de pedir oraciones de principio a fin. Además, no se trata solo de hablar sobre cómo han sido estos días, sino de testificar acerca del Señor, quien actúa como escudo en nuestra vida, que guarda la palabra de Dios aún en situaciones difíciles. Este es el verdadero testimonio. Pensémoslo por un tiempo. Realmente no hubo ninguna vez durante la semana pasada en la que Dios se convirtió en un escudo en mi vida. Dios ha colocado dispositivos de seguridad de tal lista en mi vida, uno por uno. Así que si pensamos en ello con cuidado, recordaremos los momentos en que el Señor fue nuestro escudo. Debería haber gratitud. Decir lo que se sintió es un testimonio. Naturalmente, cuanto más cerca esté con Dios, más claro y abundante será su testimonio. Ruth fue a reunirse contenta y con un sentido de expectativa, pensando en lo que le testificaría a Noemí. De la misma manera, si pensamos profundamente en las cosas en que el Señor se ha convertido en nuestro escudo, seguramente podremos dar un testimonio apropiado con gratitud. La llegada de Ruth a Noemí fue como si hubiera llegado a tener comunión con un testimonio. Ya vamos a volver. Ruth, capítulo 2, versículo 18. Ruth 2,
18. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Ruth tomó el saco de cebada que había recibido por gracia y lo que había sobrado del almuerzo. Le dio todo a su suegra que estaba en casa, esperando alivio en medio del hambre, la soledad y muchas preocupaciones. Se tradujo como, aquí dice, se lo dio, pero si miramos el hebreo original, también se puede interpretar como lo dio para su suegra. Ruth no reclamó egoístamente como suyos los ingresos que había recibido por gracia, sino le dio todo a su suegra con el corazón de que debía dárselo a ella. Las cosas materiales, el tiempo, la salud y muchas otras cosas que pensemos son cosas que no habríamos tenido si no fuera por la gracia de Dios. Dios dejó todas las cosas en el suelo para que yo las recogiera. Las recogimos simplemente, ¿no? Pero si no reconocemos la gracia de Dios, que es la fuente de esos ingresos, como el tiempo, la salud, las posesiones materiales y muchas otras cosas que poseemos, y los usamos solo para nuestra propia comodidad y beneficio, no es apropiado. Todos mis ingresos vienen del Señor y pertenecen al Señor. El diezmo es una expresión del corazón que lo reconoce. Por cierto, el diezmo, en otras palabras, ofrendar solo una décima parte de mis ingresos, no significa que haya hecho todo lo que debo por el Señor. Si los 9 décimos restantes los gasto únicamente en mi familia, seguramente el Señor me preguntará en qué los gasté. Ya, San Lucas 17. Versículo 11. Versículo 11. Yo leo. Yendo a Jesús, Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. 19 asuntos, y le dijo: levántate, vete,
tu fe te ha salvado. Esta es la historia de 10 leprosos que fueron sanados por Jesús. Los 10 fueron sanados, pero solo uno regresó para dar gracias y gloria a Jesús. En la Biblia, 10 significa entero. Esto significa que entre aquellos que son salvos por la gracia de Jesús, hay muy pocos que viven una vida que da gloria al Señor. Otra cosa en la que podemos pensar es, el 10 puede considerarse como nuestra vida entera. De las 10 horas de toda nuestra vida, solo damos una parte al Señor. ¿Y dónde y cómo utilizamos las 9 restantes? De todas las cosas materiales que tenemos, le damos un decimal al Señor. ¿Y dónde y cómo estamos utilizando las 9 restantes? Vamos a pensarlo. Si pienso en dónde gasto mi tiempo y mi dinero, puedo imaginar para qué estoy viviendo ahora. Ya, podemos saber por medio de esto. ¿Ya? Yo, ¿dónde me estoy gastando mi tiempo y mi dinero? ¿Para qué vivo? ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? ¿Para mi propio placer? Seguramente el Señor me preguntará. ¿Y los 9 dónde están? El Señor me preguntará en qué gasté mi tiempo y mis bienes materiales. Cuando usamos los bienes materiales que tenemos, nuestro tiempo, nuestra salud y las diversas bendiciones en nuestra vida, primero debemos preguntarle al Señor antes de utilizarlos. Dios, me queda tanto tiempo, ¿dónde debería invertirlo? Antes de empezar a mirar YouTube, ¿ya? Debemos preguntarlo, ¿ya? Dios, me queda tanto tiempo, ¿dónde debería invertirlo? ¿Dónde debería utilizar ese material esta vez? ¿Puede ser esto o no? Así preguntando, así. Además, debemos utilizar activamente lo que hemos recibido por medio del Señor en la obra de evangelizar y servir a la iglesia. Amados hermanos, yo ahora quiero sus dineros, ¿ya? Mi deseo es sus dineros, ¿ya? No. Cuando la iglesia está bien, el evangelio puede difundirse. Si la iglesia va bien, el evangelio puede difundirse entre su familia y quienes le rodean. La iglesia debe estar bien para que podamos escuchar la palabra y vivir una vida cristiana apropiada. Si esta iglesia de Chimbote estuviera cerrada por dificultades y no hubiera nadie que predique la palabra, ¿cómo mantendremos nuestra vida de fe? ¿Y cómo podemos difundir el evangelio con quienes nos rodean? Es imposible. Servir a la iglesia es ayudar al Señor a hacer su obra. ¿Ya? ¿Y los 9 dónde están? Los 9, ¿dónde están? Honestamente, entre nosotros todavía
hay los que no recibieron la salvación. Por eso, esta iglesia, servir a la iglesia es ayudar al Señor a hacer su obra. ¿Ya? Tenemos que predicar a ellos, no solo ellos, sino también a otros también. Por eso realmente necesitamos utilizar nuestro tiempo y material adecuadamente. También debemos usar activamente nuestros recursos para servir al Señor, es decir, para servir a los santos. ¿Ya? Jesús dijo que y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El Señor no solo quiere su tiempo y dinero, ¿ya? Sino quiere su corazón. Podemos saber dónde está el corazón de una persona mirando dónde gasta su tiempo y su dinero. Malaquías 3. Malaquías 3, versículo 10. Malaquías 3, versículo 10. Ya leamos juntos. Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Es realmente asombroso que Dios ha dicho, probadme. Ahora en esto, Dios dueño de los cielos y de la tierra nos pide que lo pongamos a prueba. No se trata solo de diezmo. Dios también bendecirá aún más a todos aquellos que han trabajado duro y se han sacrificado por Él. Dios no quiere nuestro tiempo ni nuestro dinero. Él quiere que nuestro corazón esté en ello. Yo también. Yo no quiero sus dineros. Yo quiero que lleven vida cristiana bien. Todo lo que tenemos nos lo dio Dios. Tendremos que intercambiar esto todos los días por una recompensa que pueda llevar conmigo cuando muera. Para lograr eso, debemos hacer el bien de forma muy activa a las personas que nos rodean. Así como Ruth le dio todo lo que tenía a su suegra, también nosotros debemos vivir de la misma manera hacia Dios. Ya. Vamos a volver. Ruth 2, versículo 19. Le dijo su suegra, ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Noemí estaba
asombrada por los ingresos que obtenía del trabajo diario de Ruth. Era una persona que había agradecer la gracia en lugar de obsesionarse con las posesiones materiales. Antes de que Noemi supiera quién había mostrado bondad hacia su nuera, bendijo a aquel que le había mostrado bondad. Aquí él pondría ser vos, pero en última instancia significa Dios. Dios mostró su gracia a Elimelech y a sus hijos, incluso antes de que murieran, ni dejó de mostrar su gracia a Noemi, a Ruth, quienes aún estaban vivas. Además, en el momento en que se temía que la línea familiar se rompiera y no había ninguna solución, Dios dio la oportunidad de conocer a un pariente cercano, o sea, el heredero, así que alabaron a Dios. No pudo evitar sentirse agradecido a Dios al percibir la señal de sus gracias, que no solo le proveería lo necesario para comer y vivir, sino que también le concedería los deseos que había olvidado. Después de oír acerca de vos, Noemi debe haber decidido casarse nuevamente su nuera Ruth con Booz. Desde el comienzo del capítulo 3, Noemi comienza a hablar de ello con seriedad. La vez pasada expliqué en detalle quién era este pariente heredero al comienzo de esta serie de enseñanzas sobre Ruth. Si un marido muere sin dejar un hijo, el pariente más cercano debe tomar a la mujer como esposa para mantener el linaje de la familia. Este sistema se refiere a la salvación a través de Jesús. En San Juan capítulo 4 hay una mujer samaritana, ¿saben?, que se casó y se divorció repetidamente. Se había casado y divorciado de 5 maridos y vivía con su 6º marido. Jesús, que la encontró, le dijo: ¿por qué 5 maridos has tenido? Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es Dios así. Esos hombres no son tus verdaderos maridos. Y luego se presenta como el Mesías y el verdadero esposo. En nuestras vidas que estaban sin Jesús, nuestro verdadero esposo, el Señor vino a nosotros como heredero pariente. Se convierte en nuestro esposo y produce los hijos que es fruto y continúe el negocio familiar del Evangelio. En la vida cristiana no hay hija, ¿ya? Aquí no hay hija, ¿ya? No los hijos e hijas de Dios, sino todos son hijos, ¿ya? El hijo es el que hereda, ¿no? Todas las hermanas aquí no son hijas de Dios, sino hijos de Dios. Algunos oraban así: Dios, aquí están los hijos y las hijas de Dios. No, correcto. No, tales palabras y oración son equivocadas. Todos somos hijos de Dios.
Recibimos al Señor nuestro verdadero esposo en nuestras vidas cuando no teníamos marido. Pudimos continuar nuestra línea familiar. Pero para tener hijo bien es necesario llevarse bien entre la pareja, ¿no? Por supuesto que debería llevarse bien. Es necesario amar profundamente para tener un hijo, si no, ¿ya? ¿Cómo tuvieron hijos? ¿Ya? ¿Cómo tuvieron hijos? Se enamoraron tanto que tuvieron hijos, ¿ya? Cantares 1. Cantares 1. Vamos a abrir las puertas, por favor. Ahora falta aire. ¿Ya? Segundo piso también, ventana, vamos a abrir. Cantares 1. Cantares 1. Segundo piso, ventana, por favor. Cantares 1, versículo 4. Leamos juntos. Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. La cámara donde compartimos el amor más secreto con nuestro esposo, el Señor. Si pasamos mucho tiempo compartiendo amor con el Señor en la cámara, pronto tendremos un hijo, ¿no? Aquí dice, atraédeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. De esta manera, para producir muchos hijos que continúen nuestro negocio familiar, que es el evangelio, o sea, para evangelizar a muchas personas hasta que sean salvadas, debe haber una profunda comunión personal con el Señor a través de la palabra y oración. Pero, ¿qué pasa si seguimos permitiendo que las cosas se interpongan en nuestra relación amorosa con el Señor? 2. Cantares 2, versículo 15. 15. Ya leamos juntos. Cansados las horas pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cuando las flores florecen, los frutos salen pronto. Sin embargo, las horas echan a perder esas flores. Las viñas se representan nuestra relación con el Señor. El cierne y la fructificación entre el Señor y yo se refieren al fruto de la fe. También se incluyen los frutos de la evangelización. En cambio, no dio las zoras grandes, dio que eran las zoras pequeñas. Pecados que consideramos pequeños. Las cosas del mundo que consideramos pequeñas. Si continuamos permitiendo que tales cosas se interpongan entre el Señor y yo, podremos florecer por un rato, pero no daremos frutos. Al final, significa que no podemos predicar y nuestra fe no puede crecer. Una vida limpia debe ser la base.
En ella, con una comunión profunda con Dios por medio de la palabra y la oración, produciremos hijos espirituales abundantemente a través de la evangelización. Ya, Ruth 2. Ruth 2, versículo 21. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemi respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Aquí dice que júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega. Booz no permitió que Ruth espigara solo una vez, sino le permitió espigar en sus campos durante toda la temporada de cosecha. Y aquel efa de cebada que trajo Ruth fue suficiente para que 2 personas comieran durante unos 5 días. El periodo de cosecha es de abril a junio. Si traía un efa cada día hasta que termine el tiempo de la cosecha, significa que no tendrá que preocuparse por la comida por lo menos durante un año. Además, la razón por la que se le dio a Ruth que se quedara con las criadas de Booz era para protegerla de cualquier daño que pudiera sufrir como mujer extranjera. Pero, ¿qué pasa si Ruth dejaba a los criados que Booz ordenó específicamente y se iba a otro lugar? No hay ninguna esperanza de recibir alimento ni protección por parte de Booz. Ya, San Lucas 10. San Lucas 10. San Lucas 10, versículo 30. 10:30. Yo leo: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue volvido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? 37, leamos juntos. Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo: ve, haz tú lo mismo. El sacerdote y el levita vieron a este hombre
que estaba medio muerto después de haber sido atacado por los ladrones, pero fingieron como si no lo hubieran visto y pasaron de largo. Pero el buen samaritano le vendó las heridas echándoles aceite y vino y lo cuidó. ¿Quién es este buen samaritano? ¿Quién es? ¿Quién es? Se refiere al Jesús. Jesús. El hecho de que le haya sanado con aceite y vino significa que trabajó con el Espíritu Santo y la sangre. En nuestras vidas que estaban destinadas a perecer y nos hizo renacer. Y no es solo que lo cuidó, lo llevó al mesón, le dio 2 denarios al mesonero y le pidió que lo cuidara. Aquí el mesón es una iglesia. El mesonero es el Espíritu Santo. Y los 2 denarios son la gracia y la verdad. San Juan dice que pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Señor nos colocó en la iglesia a nosotros que fuimos salvos por el Espíritu Santo y la sangre. Y nos confió al Espíritu Santo que gobierna la iglesia y la llenó de gracia y de verdad. Es como vos había dispuesto que Ruth fuera cuidada por los criados en su campo hasta que terminara la cosecha de cebada. Y para nosotros hasta que terminemos la cosecha, o sea, hasta que terminemos nuestra misión de evangelización en esta tierra. Pero si abandonamos la iglesia que es el campo del Señor, no podríamos recibir alimento y la protección que el Señor da. El Señor nos promete, diciendo que si te quedas aquí entre mis criados hasta que termine la cosecha en esta iglesia, me haré responsable de tu alimentación y de tu protección frente al mundo. Ya vamos a volver. Ruth 2, versículo 22. Ruth 2, versículo 22. Y Noemí respondió Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Esto fue lo que dijo Noemí cuando escuchó la promesa de Boaz de parte de Ruth. Mejor es que no te encuentren en otro campo. Encontrarse con otra persona en otros campos significa abandonar la protección de Boaz y trabajar con otra persona. No. Segunda de Corintios 6. Segunda de Corintios 6. Versículo 14. 14 ya. Ya sí. Es difícil el español. Ya. ¿Por qué 14? 14, muy fácil ya. 13 ya. 12, muy fácil. ¿Por qué 12, 13 ya? Ya. Segunda de Corintios 6, 14. Yo leo. No os unáis en huyo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia?
y que comunión la luz con las tinieblas, y que concordia Cristo con Belial, o que parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Con Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no te toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. 18 leamos juntos. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Noemí dijo: mejor es que no te encuentren en otro campo. Esta advertencia es lo mismo que decir que no debes dejar la iglesia ni compartir tu corazón con otros, como salir, casarse o empezar un negocio junto. Aquí 14. No os unáis en huyo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Si abandonamos la iglesia, que es el campo de Dios, no podremos recibir la guía y protección de Dios. Entonces, naturalmente, conoceremos otra persona en otro campo. Al final, nos conectaremos con el diablo. Saldremos y nos casaremos con una persona sin vida y tomaremos muchas decisiones equivocadas. Digo que no debemos abandonar la iglesia, porque terminaremos viviendo una vida de fracaso, sin protección y sin seguridad alimentaria. En el versículo 17, aquí, 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Todas las cosas que una persona salva encuentra después de dejar la iglesia y sin relación con Dios son inmundas. Noemí también: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Entonces, ¿qué debemos hacer con este consejo? Ruth 2. Vamos a volver. Ruth 2, versículo 23. Ruth 2, 23. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Ruth obedeció el consejo de Noemí. Deberíamos hacer lo mismo, hermanos. Si obedecemos la palabra de Dios y nos mantenemos fiel a la iglesia hasta el final, tendremos garantizado alimento y protección. Júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi siega, no solo los 22 litros de cebada que espigó hoy, sino también hasta toda su siega, o sea, hasta la de trigo. ¿Entiende? Sí. En la región palestina, primero se cosecha la cebada y unas semanas más
tarde comienza a cosecharse el trigo. Es decir, podrá obtener suficiente comida para comer y aún así tener sobras. La vida de fe del cristiano dura hasta que Cristo regrese. En otras palabras, hasta que se complete la cosecha de almas, sirviendo al Señor como cabeza de la iglesia, que es el cuerpo de Dios, junto con el pueblo de Dios. También cosechando lo mejor que podamos para almas bajo el cuidado y protección del Señor. Es la vida más sabia. Debemos tener esto en cuenta. No puedo hacer nada por mí mismo, ni siquiera puedo protegerme y no puedo ir por el camino correcto. Debemos permanecer bajo la protección y guía del Señor en la iglesia. Así, hasta aquí. Oremos juntos. Dios el Padre misericordioso, gracias por las palabras que necesitamos. Queremos vivir una vida que agrade a Dios. Nos ayudes que vivamos como aprendan hoy. Por favor, guíanos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy. Que ninguno de nosotros se pierda en nuestro camino hacia ti. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.